tardes. Bienvenidos a quienes comparten esta reunión con nosotros. Bienvenidos a los profesores que forman parte del programa y que nos acompañan. Esta actividad ha sido organizada por la Facultad de Administración y Economía, su magíster en finanzas. Quiero dar la bienvenida a nuestro distinguido invitado, doctor Jorge Zelaibe, y aprovechar de presentarlo. El doctor Jorge Zelaibe es economista jefe de Scotiabank actualmente. Anteriormente fue economista jefe del BBVA Research Chile, economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones a cargo de análisis de corto y largo plazo de la economía chilena en sus dimensiones financieras, económicas y regulatorias. Fue economista en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington, D.C., y economista senior y gerente de investigación económica en el Departamento de Investigación del Banco Central de Chile. Ha sido director de BCI Corredora de Bolsa, miembro de la Comisión de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos, editor de la revista Economía Chilena del Banco Central y miembro de la Comisión de Distorsiones de Precios. También ha sido profesor de macroeconomía y finanzas internacionales en la Universidad de Chile. Obtuvo la licenciatura en Economía e Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, al igual que su máster en Finanzas. Obtuvo su PhD en Economía en la New York University. Es autor de varias publicaciones en revistas especializadas, miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales y del Comité del PIB Tendencial a cargo del Ministerio de Hacienda de Chile. El doctor Zelaibe compartirá con nosotros el tema proyecciones financieras para Chile 2022 entre lo económico y lo político. Doctor Jorge Zelaibe. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero ir directo al grano para entusiasmarlos en una tarde de miércoles. Voy a proyectar algún material que no necesariamente cubre todo lo que me gustaría conversarles, pero quiero partir primero diciéndoles que estamos inundados de incertidumbre política. Estamos en medio de un proceso constituyente. Estamos a puertas de la toma del nuevo presidente electo hacia inicios de marzo. Gabriel Boric, de hecho, ha anunciado mañana quiénes van a ser parte del gabinete. Hay mucha expectativa particularmente respecto a quién va a ser el ministro de Hacienda. Algunas luces les quiero dar de por qué eso es importante, porque algunos quizás pensarán de que ese tipo de señales son irrelevantes. La verdad que no lo son. Por lo tanto, llevamos en este escenario de incertidumbre política desde octubre de 2019, cuando se presenta el estallido social, que gatilla posteriormente un proceso constituyente. A pesar de eso, y eso es lo que quiero tratar de reafirmar en esta presentación, la economía chilena ha tenido un crecimiento notable. Muchos de ustedes pensarán que esto se debe solo a un dinamismo del consumo. Déjenme disentir. Los datos muestran otra cosa. Los relatos pueden decir cualquier cosa, pero los datos muestran que la economía, la verdad, que se ha comportado muy bien, no solo en la dimensión de consumo, sino que también en la inversión. De hecho, no es descartable que la inversión haya crecido, se haya expandido aún más que el consumo el 2021. Y venimos con una fuerza y un envión muy importante este 2022 y con señales políticas en el margen que han sido favorables. Hemos tenido una apreciación multilateral del peso, es decir, la moneda chilena ha sido la que más se ha apreciado a nivel internacional desde la segunda vuelta, desde la elección de Gabriel Boric. Por supuesto, fue una de las que más se depreció previo a eso, pero esta apreciación adicional tiene un componente idiosincrático importante y que está vinculado de todas maneras a las señales que hemos recibido
desde el ámbito político. Y en ese contexto el título dice bastante de lo que yo quiero comentarles acá. Creo que venimos a una velocidad alta, 150 kilómetros por hora, probablemente rompiendo todos los límites de velocidad, y va a ser, por la naturaleza misma de eso y por la seguridad del carro, del automóvil, nos vamos a ir desacelerando de a poco. Y hay varias válvulas que me dan cuenta de eso, y por eso estoy con una proyección, primero que nada, de crecimiento del doble de lo que estima el consenso, del doble de lo que estima el Banco Central, y de hecho espero que de aquí a un mes, 2 meses, probablemente el consenso y el mismo Banco Central se unan a esta visión algo más optimista respecto a la macro y la finanza. Déjenme darle un poco de sustento a esto. Primero, en términos sanitarios, obviamente como economista no tengo ningún tipo de expertise en eso, y lo que más me preocupa del ámbito sanitario es medidas de cuarentena, medidas de restricción a la movilidad que tengan impacto de primer orden en la capacidad productiva, en la capacidad de entregar servicios, y obviamente estamos con niveles de contagios muy altos, estamos con una curva parecida a la de Israel, movida en el tiempo. Por lo tanto, yo suscribo estos llamados a aumentar casos, pero lo interesante está más asociado a la baja ocupación de camas. Todavía tenemos holguras en el sistema de ocupación de camas. Por supuesto que la ocupación de camas va a ir estresándose, las camas UCI particularmente, pero en la medida en que podamos manejar eso, con una población cercana al 90% con su esquema completo, la población objetivo, y ya iniciando la fase de cuarta dosis de refuerzo, la expectativa es que, por lo menos el escenario base sobre el cual trabajo en este escenario macro que les voy a presentar, macrofinanciero, es que la economía podríamos tener en algunas regiones y algunas comunas fases aún más tempranas, pero que no impidan a la recuperación que está consolidándose durante los últimos meses, y que de hecho los datos en enero muestran la misma dirección. Ese es un gran supuesto de trabajo. Ahora quiero mostrarles algo que se muestra poco y que tiene que ver con que en Chile, por supuesto que va a tener un crecimiento de 12% en 2021, nos falta el último mes, va a cambiar poco eso, la cifra del año, un crecimiento puntual de 12% que se ubica en la parte alta de lo que se esperaba tan solo hace un mes o mes y medio atrás, es decir, la economía nos va sorprendiendo en el margen. Mucho de esto, obviamente, pero no es lo único, tiene que ver con la enorme cantidad de ayuda social y desahorro de nuestros ahorros previsionales que realizamos. Cuando nosotros comparamos a Chile, con respecto a nuestra riqueza, el principal indicador es el PIB per cápita, que está en el eje X, el PIB per cápita, ajustado por la paridad del poder de compra, coloca a Chile ahí en la medianía de la tabla, con las medidas de sobre la línea que fueron aplicadas e inyectadas para hacerse cargo de la pandemia. En ese contexto, Chile entregó cerca de 13 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en ayuda directa. Obviamente esto incluye el ingreso familiar universal y las otras medidas que se tomaron para apoyar a las pequeñas empresas y a las personas durante la pandemia. Cifras comparables para todo el mundo. Ya en ese momento Chile se ubicaba algo sobre esa nube de países, ya nos ubicamos en la parte alta. Sin embargo, cuando incluimos los retiros de los fondos de pensiones, cerca de 50.000 millones de dólares, que también son parte de las inyecciones que permitieron a la gente y a muchas empresas, pequeñas empresas, hacerse cargo de la desaceleración, de la pérdida de empleo, del pago de deudas, entre otros, Chile ya deja de estar en la medianía de la tabla y se ubica marcadamente sobre el país que más ayuda entregó, controlando por su riqueza, porque mientras más rico es uno como país, más ayuda puede entregar. Superamos por varios puntos porcentuales a Estados Unidos. Eso no significa que se haya entregado la misma plata, sino que se entregó la misma plata como proporción de la riqueza del país. Y eso obviamente es lo que explica es parte importante, pero no toda, insisto, del llamativo crecimiento de 12% con el que vamos a terminar el 2021. Mucha de esta ayuda está todavía presente en la economía, se va a ir licuando y va a ir permitiendo suavizar el consumo, que es lo natural, es lo esperable.
¿Cómo se ha ido recuperando la economía? Vamos a colocarle número a esa ayuda y esa cantidad de dinero que todavía está en los bolsillos de las personas, lista para disparar hacia consumo, lista para dispararse, para utilizarse suavizando consumo. Primero veamos por el lado de la oferta, qué es lo que está pasando a mano derecha. Ustedes ven el nivel de PIB. El nivel de PIB, o de GDP, como dicen los gringos, no es algo irrelevante, es la riqueza de un país. Es como si yo les dijera el salario de ustedes ajustado por inflación, ¿ah? Eh, y obviamente vemos ahí que gran parte de los sectores han recuperado y superado ampliamente sus niveles de riqueza, de PIB, ¿ah? Previos a la pandemia. Está normalizado previo a que ocurriera la pandemia, marcadamente sobre los niveles del estallido social. Quedan algunos sectores como la construcción, que falta que den un cachito más, pero ya datos preliminares del último trimestre dan cuenta de que la construcción probablemente ya sobrepasó incluso los niveles pre-COVID. Y cuando lo vamos a ver por el lado del gasto, el Producto Interno Bruto, vemos cómo el consumo privado lleva la delantera, por supuesto, esa línea celeste, pero la inversión también va por ahí, muy de atrasito, pero muy positiva, ¿ah? Esa línea roja. Por lo tanto, estamos con recuperación de inversión, recuperación obviamente de gasto de gobierno y también de consumo, ¿ah? Es una economía que ya no se trata solo de un sector creciendo, se trata de que ya hay una mayor homogeneidad en la recuperación de los sectores, y obviamente los sectores que están un poquito más rezagados son aquellos que están más sometidos todavía a las restricciones sanitarias, ¿ah? Que les ha tomado más tiempo recuperar los niveles de actividad, obviamente el caso de los restaurantes, de los hoteles, ¿ah? De, por supuesto, la construcción, pero aún así están creciendo en una clara línea de recuperación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces con la gente? ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de consumo? ¿Qué es lo que está haciendo la gente con su dinero? Bueno, a mano izquierda nosotros tenemos Big Data para aquellos que les gustan las nuevas técnicas de análisis. Tenemos Big Data, tenemos lo que hace la gente el día a día, dentro del día, con su tarjeta de débito y su tarjeta de crédito. Con esto tenemos cerca del 90% de las transacciones de compra y venta en Chile. Por lo tanto, es un muy buen representativo. El resto se hace eminentemente a través de efectivo. Y usualmente sigue los mismos patrones de compra del débito y crédito. Y aquí vemos cómo Chile tuvo la mejor Navidad. A mano izquierda de su pantalla ustedes ven el nivel de compra real, deflactado por inflación, y cómo eso se aceleró cada vez que tuvimos los retiros, el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro y el IFE universal, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, la Navidad de diciembre fue una Navidad de quiebres de stock, desaparición de inventarios, la gente se llevó efectivamente hasta el último zapato que estaba disponible, porque tuvimos la mejor Navidad que nunca habíamos tenido. ¿Nos gastamos toda la plata? La verdad que no. A mano derecha, ustedes ven la liquidez en las cuentas no remuneradas, las cuentas vistas, las cuentas corrientes, parte importante de esta liquidez que ustedes ven en las cuentas corrientes está marcadamente sobre los niveles de tendencia de los últimos 10, 12 años, y todavía nos quedan cerca de 18.000, 20.000 millones de dólares ahí disponibles, agregados monetarios muy líquidos, en las cuentas corrientes, en las cuentas vistas, ni siquiera en agregados menos líquidos, fondos mutuos, depósitos convenidos, plata en el exterior, no, esto es dinero que está en las cuentas vistas y en las cuentas corrientes. Representa aproximadamente 6 puntos del Producto Interno Bruto que no se ha gastado y que obviamente está disponible para suavizar consumo durante el resto del año. ¿Va a ser necesario? En alguna medida sí, pero en otra medida también está surgiendo un ingreso nuevo del que vamos a hablar ahora, que básicamente tiene que ver con el ingreso laboral. ¿Quiénes están llevándose este gran influjo de liquidez? A través de Big Data nosotros podemos saber que los supermercados, por supuesto, se llevaron gran parte de esto, pero en el margen no son ellos los que se están llevando la liquidez, sino que son los department store. ¿Quiénes son los department store? No tienen nombre y apellido. Falabella, París, Corona, todas estas cosas, todas estas tiendas de departamento están con ventas dramáticamente sobre los niveles que tenían en el pasado. Cuando uno va a ver los estados de resultado de las empresas, no solo ve, estamos en un magíster en finanzas, no solo ve que hay mayor venta, sino que también hay mayor EBITDA. No solo hay mayor EBITDA, hay mayor resultado de última línea. Y no solo hay mayor resultado de última línea, hay mayor ROE, ¿ya? Es decir, se ha traspasado el mayor costo, las interrupciones de las cadenas de distribución, el aumento de la inflación, el aumento de los costos laborales, las empresas lo han traspasado en alguna medida y han logrado vender.
La promocionabilidad ha desaparecido, los automóviles ya no bajaron de precio en agosto cuando se cambiaba modelo, por el contrario, han seguido subiendo. Estamos con importaciones de automóviles en niveles históricamente altos para el mes. Los restaurantes también están vendiendo más, quizás no están con completa utilización, pero están vendiendo más dinero. ¿Por qué? Porque han subido los precios, por supuesto, los costos de los insumos han aumentado. El turismo también ha recibido y ha recuperado. La gente, en la medida en que nos abrimos hacia el segundo, tercer trimestre del año pasado, la gente fue muy ansiosa en viajar y de hecho vimos alzas importantes y sobredemanda en algunos productos, particularmente paquete turístico, pasajes de avión internacional durante la última parte del 2021. También están comprando ropa, calzado. La venta de automóviles a mano derecha, superior las importaciones de las ventas de automóviles. Las importaciones y la venta también de automóviles. Estamos viendo niveles que no habíamos visto nunca para un mes como el de diciembre, por ejemplo. Más de 300 millones de dólares importados en automóviles, a pesar de que muchos reclaman y señalizan que todavía no les entregan los automóviles comprados. Cerca de 40.000 unidades vendidas, cerca de 400.000 unidades vendidas en el año 2021, 20.000 unidades por debajo del récord histórico de venta de unidades de automóviles en Chile. Las ventas del comercio, Chile es el país que ha tenido el mayor crecimiento, por supuesto, de 2 dígitos año contra año, aceleraciones mes contra mes en las ventas del comercio. No hay ningún país en el mundo que se pueda dar el lujo de contar que durante la pandemia tenía crecimientos de las ventas del comercio de 40 o 50%. Y todavía continúa eso. En el mes de diciembre probablemente vamos a tener un crecimiento cercano al 19% año a año en las ventas del comercio, esas que publica el INE. Y en enero ya tenemos datos preliminares y las cifras apuntan exactamente en la misma dirección. Esta economía está sometida a un sobrecalentamiento, cabe poca duda que así es. No quiero ocupar adjetivos más escurrir, salir de este tema. Estamos con un sobrecalentamiento evidente en muchos sectores de la economía y a nivel agregado cabe poca duda que ese es el caso. Déjenme continuar con el sector externo, pero esto no solo se trata de vientos de cola provenientes de los retiros, insisto, las exportaciones mineras están creciendo marcadamente sus patrones históricos de los últimos 10 años, explicadas en gran medida por el precio del cobre, porque la producción minera está relativamente plana, por temas sanitarios y porque la madurez de los proyectos de minería todavía no entregan los frutos para aumentar producción. Están todavía lidiando con la disminución en las leyes de la extracción. A nivel de exportaciones industriales, fíjense, a mano derecha superior, también marcadamente sobre lo que veíamos en los últimos 10 años para un mes como este. Pero lo que es importante aquí, abajo, importaciones de consumo, por supuesto, estamos con un déficit de cuenta corriente importante porque efectivamente los chilenos nos volcamos a renovar automóviles, a renovar televisores, pero la inversión también está creciendo muy fuerte y eso lo pueden ver ustedes a mano inferior con las importaciones de bienes de capital, que también están creciendo muchísimo y a un ritmo muy saludable. Maquinaria y equipo, mucha de ella para el sector minero, mucha de ella para el sector energético. Por lo tanto, es una economía que está sobrecalentada. Construimos, obviamente, un déficit de cuenta corriente importante, evaluado a precios de tendencia, es un déficit preocupante, a precios de largo plazo, cerca de 7% de déficit. Por lo tanto, ya aquellos que se acuerdan de sus clases o van a tener clases de finanzas internacionales, con Jorge probablemente les va a decir, bueno, un déficit de cuenta corriente grande, importante, difícilmente conversa bien con una moneda particularmente apreciada. Por lo tanto, aquellos que están muy contentos porque la moneda se está apreciando, sí sean conservadores, porque la apreciación no puede ser tan significativa, tiene que conversar un poco con este enorme déficit de cuenta corriente con el que estamos lidiando y que tenemos que paulatinamente llevar a niveles sostenibles durante, ojalá, el transcurso de este año y hacia el 2023. ¿Ya? Aquí está el nivel de riqueza de la economía, a mano derecha, esa línea. Partimos ahí desde mediados de 2020 y no hemos parado de subir con algunas leves interrupciones vinculadas a las cuarentenas. Es decir, estamos, si ustedes quieren construir una línea de 45 grados, estamos marcadamente sobre la línea de 45 grados, lo que les da luces, ya sin necesitar mucha técnica, de que las brechas de capacidad se cerraron hace mucho tiempo y obviamente es momento de comenzar a
tratar de que la economía se comience a enfriar un poquito más, es decir, venimos a 150 kilómetros por hora, llevémosla al menos a los límites de velocidad permitidos, ¿ya? Conducida obviamente por gran parte de los sectores. A mano derecha ustedes lo ven, industria, muy arriba también, comercio, minería relativamente plana, como les digo, porque han tenido que lidiar con menos ley, con temas sanitarios, y porque las inversiones que se están realizando todavía no maduran, van a entregar rédito y aumento de producción hacia fines del 2023, principios del 2020, fines de este año, principios del 2023. Las expectativas de crecimiento. Bueno, las expectativas de crecimiento han sido altamente conducidas por la autoridad monetaria, que le ha colocado un ingrediente muy importante a la incertidumbre política. La autoridad monetaria dice, hasta lo que está vigente, que crecemos en torno a 11 algo, 11,6, y que el próximo año, este año en curso, el año 2021 crecimos eso, lo que ya fue superado claramente, y que el próximo año, este año en curso, perdón, crecemos 2%. Bueno, la verdad que yo disiento de eso, creo que la incertidumbre política es importante, pero hemos aprendido en alguna medida a lidiar con ella, hemos tenido buenas señales desde la primera vuelta, desde la arena política, nos faltan muchas señales, la constituyente es un elemento importante, pero también quiero darle mucha ponderación a la liquidez que tienen las familias, a que los proyectos de inversión no se han retrasado, y al fuerte envión estadístico con el que entramos hacia el 2022. Por lo tanto, son varios elementos locales que apoyan no una visión de desaceleración tan fuerte y abrupta que nos lleve a un 2%, sino que a una desaceleración algo más suave durante el transcurso del año, que probablemente va a venir acompañada de lo que denominamos recesión técnica, trimestre contra trimestre negativos, pero no dramáticos, de manera tal de que nos lleven a un crecimiento mayor que el del Banco Central y mayor que el del consenso. Las confianzas han estado recuperando, la de los inversionistas, la de los hombres de negocio, entraron a terreno negativo, pero están medidas justamente durante la segunda vuelta presidencial. Vamos a ver, mi expectativa es que esto va a entrar en terreno positivo, ahora cuando se midan en enero, porque hemos visto adicionalmente un elemento que es muy favorable para Chile y que tiene que ver con un precio del cobre que se mantiene en niveles altamente atractivos para la inversión minera. El empleo está favorable, a pesar de que la gente está recuperando, estamos recuperando la fuerza de trabajo, la gente está encontrando empleo, la tasa de desempleo baja, es decir, crece más la creación de empleo que el regreso de la gente a la fuerza laboral. El gap de empleo está cerrándose, ya tenemos tan solo, penoso, pero tenemos tan solo 500.000 empleos por recuperar, la mitad de ellos del mercado formales, la otra mitad informales. En el peor de los escenarios tuvimos cerca de 2 millones de empleos por recuperar, y esto va a continuar durante al menos el primer trimestre de este año, porque tenemos implementado un IFE laboral que ha dado muy buenos resultados en la recuperación del empleo. Y el empleo se está recuperando en todos los sectores, obviamente que hay sectores que están más rezagados, restaurantes y hoteles, pero en general hemos visto una recuperación de empleo en gran parte de los sectores, ¿ya? Hasta ahora, el escenario luce bastante bien. Eso no significa que no tengamos enormes desafíos. Hay varios que se los voy a mencionar, pero que creo que considero que los tengo internalizados en mi escenario, por lo tanto, pero los vamos a mencionar, que son importantes y que tienen que ver con el ámbito internacional. Por supuesto que hay enormes desafíos, y también hay desafíos en el ámbito local. El ingreso laboral a mano derecha está creciendo 7,4% real. ¿Y por qué es esto? No es por el IFE. Esto es el ingreso laboral, el salario por el empleo. Los salarios están creciendo menos que la inflación, pero el empleo se está recuperando de manera muy dinámica, por lo tanto la cantidad de dinero que tiene la gente, el trabajador, en su bolsillo, está creciendo a ritmos de 7,4% real, año contra año, después de haber crecido 15 y haberse contraído cerca de 20. Todavía tenemos mucha brecha que recuperar, ¿ya? Pero eso también da sostén a una suavidad de la desaceleración del consumo en la primera parte del 2022. El crédito. Hay varios elementos de crédito. Yo trabajo para un banco y aquí tenemos
tenemos cierto ojo en el crédito hipotecario, hemos visto aumento importante en las tasas de interés, la gente tiene que colocar más dinero arriba de la mesa para comprarse una vivienda y mantener el mismo dividendo, los bancos han mostrado un comportamiento más conservador, hemos bajado los loan to values, es decir, la cantidad de crédito que nosotros prestamos, de movernos de 80 a 85%, los bancos se están moviendo a rangos algo inferiores en los créditos en el cliente repetido, el primer cliente, obviamente, el primer cliente, la primera persona que tiene su vivienda, obviamente, tiene un tratamiento un poquito más laxo por su capacidad de crédito, ¿ah? Y creemos que durante el año vamos a ver alguna desaceleración en el crédito hipotecario, ¿ah? Pero en el crédito comercial ya estamos dando la vuelta, una recuperación particularmente empujada por empresas medianas y también algo de recuperación en el crédito de consumo, particularmente el crédito rotativo, ¿ah? Crédito de tarjeta de crédito. Un poco lo que estamos pasando en crédito, déjenme ir básicamente a temas de inversión. La inversión que tenemos en el pipeline, como decimos, es alta y es muy importante, ¿ya? Y lo más importante de esto es que tenemos mucha inversión en etapa de construcción. La mitad de la inversión, como ustedes ven a mano izquierda, que es la azul, está en etapa de construcción en la minoría, casi la mitad en energía y en trabajos públicos también. Muchos se preguntarán, pero la inversión va a caer este año porque hay incertidumbre política. Bueno, muchos daban el mismo argumento para el 2021. Y la inversión creció, ya nos falta un mes, pero nuestra expectativa es que creció un 17%, tanto más que el consumo, ¿ya? Y hemos tenido en el margen desde diciembre a la fecha ingresos de nuevos proyectos, particularmente en lo que es energético privado, ¿ah? Ese sector está muy bollante y son proyectos de tamaño relevante. Los inversionistas siguen mencionando la incertidumbre política, la incertidumbre económica como sus principales preocupaciones, ¿ya? Y aquí tenemos un enorme desafío local primero. ¿Qué va a salir de la reforma tributaria que presente Boric y qué va a salir de la constituyente en el apetito que pueda dar para la inversión? Una reforma tributaria, como la hemos divisado hasta ahora, no luce particularmente dañina para la inversión. Un royalty adecuado, ¿ah? Con una tasa all-in entre 40 y 45%, parece razonable si se quiere recaudar neto de crédito tributario en torno a 0,5 puntos del Producto Interno Bruto. Un objetivo de recaudación a través de evasión e ilusión de 1,6 puntos del PIB tampoco luce particularmente dañino para la inversión, porque ustedes saben que la inversión la hacen particularmente las empresas grandes, y las empresas grandes no evaden ni eluden, ¿ah? Por lo tanto, si el gobierno de Boric quiere empujar este 1,6% del Producto Interno Bruto de recaudación, probablemente va a tener que golpear a la pequeña y mediana empresa, ¿ah? Y vamos a ver cómo lidia la política con el objetivo económico en ese contexto. Por ahora, se ve que la reforma tributaria va encaminada en la dirección de no hacer un daño particularmente significativo a la inversión a través de los canales recaudatorios que quiere impulsar, ¿ah? También es importante la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque necesitamos también que la profundidad del mercado de capitales se recupere. Las AFPs son parte, lo que ha pasado con los AFP y los retiros es parte que explica, no menor, el alza de tasa de interés larga en la economía chilena. Tenemos cerca de 200 puntos base de castigo en la parte larga de la curva chilena que se explican específicamente porque las AFP se han retirado de la parte larga de la curva, de bonos corporativos, de bonos soberanos, porque básicamente tienen que estar particularmente líquidas para hacer pago de un crédito. Por lo tanto, el asset allocation, ¿ah?, como lo denominan los inversionistas, está mal, no está bien hecho, producto de que las AFP tienen que estar listas para un nuevo retiro. Necesitamos una reforma de pensiones que dé garantías y que finalmente estos 170.000 millones de dólares queden en manos de asset manager, pueden ser las mismas AFP, con algunas características como demanda la gente, pero que volvamos a un estado, o regresemos o construyamos un estado que permita retomar la profundidad del mercado de capitales y dar financiamiento a todos los chilenos, y obviamente que eso genera consecuencias positivas en las tasas de interés. Son desafíos que les voy mencionando en el camino. La inversión pública, a mano izquierda, históricamente alta se viene este 2022. Es cierto que el presupuesto contempla una caída de 22% en el gasto público, pero lo que está escondido es que esta caída del 22% se debe básicamente a que no vamos a tener más ingresos familiar universal. La inversión pública crece 8% real. Y cuando hablo de inversión pública, hablo de vivienda, hablo de obras públicas, hablo de gasto directo desembolsado por el Estado en obras de carácter público, sin considerar
Arriba de eso, las concesiones. Déjenme ir directamente a uno de los grandes problemas que está golpeando a Chile, pero no solo a Chile, al mundo. ¿Ah? Terminamos el año 2021 con 7,2% de inflación. Algunos dirán, bueno, esto se debe solo a los retiros. La verdad es que los retiros cumplen un rol, y es que permitieron, entre otras cosas, evitaron la estacionalidad de precios, ¿ah? Llevaron a quiebres de stock. Chile vendió más automóviles, casi rompe su récord histórico. Los automóviles subieron de precio, arrastraron incluso los automóviles usados, según la canasta de precio del IPC. Todos los indicadores analíticos de inflación en Chile están subiendo. Pero lo más preocupante no es eso. La mayor preocupación es el desanclaje inflacionario de largo plazo, ¿ya? Para aquellos que les gustan las finanzas, los break-even inflacionarios, la diferencia entre el papel nominal a 10 años y el papel real a 10 años, las encuestas a plazos largos, todas están particularmente elevadas y en niveles, algunas de ellas, históricamente altos. Por lo tanto, el Banco Central tiene que actuar acorde a esta situación, ¿ya? Y va a continuar subiendo la tasa de política monetaria de manera bien intensa, probablemente en su reunión de la próxima semana y también en la reunión de marzo, y yo espero que ya en las próximas reuniones, después de la de marzo, calme un poquito la velocidad, pero rápidamente tiene que dar una señal potente de control de las expectativas inflacionarias. Las buenas noticias en el margen, los determinantes de la inflación, particularmente uno de ellos, que es el tipo de cambio, ha mostrado una apreciación importante y eso quita algo de presión inflacionaria, pero aún así estamos lidiando con una inercia inflacionaria alta en una economía que tiene un componente de inercia inflacionaria muy importante. ¿Y por qué? Porque la canasta, parte importante de la canasta, está indexada a la inflación pasada. Por lo tanto, nos cuesta mucho quitarnos la inflación cuando llega a niveles altos y por lo tanto tenemos que lidiar con ella subiendo la tasa de política monetaria, que es un poco lo que ustedes están viendo ahí. Mi expectativa es que llegue a niveles de 6,5 de aquí a marzo y podríamos no descartar, por supuesto, niveles aún superiores si es que no ocurren descansos inflacionarios durante los primeros meses de este año. El tipo de cambio, y aquí es algo bien interesante, el tipo de cambio se desvincula de sus determinantes tradicionales en octubre del 2019. Siempre era posible explicar el tipo de cambio, como ustedes ven ahí, estas líneas a mano izquierda, por el precio del cobre, el diferencial de tasa, el crecimiento de Chile, indicadores de volatilidad internacional. Siempre era posible explicar el tipo de cambio con algunos errores que revertían. ¿Ah? Sin embargo, desde octubre de 2019 el tipo de cambio sube y se escapa de su determinante. El alza del tipo de cambio no le explicó una particular caída del cobre, ¿ya? Ni una particular sell-off de emergente, ni tampoco una apreciación del dólar global. Hay un elemento local. Cuando incorporamos ese elemento local nuevo, que se llama Economic Policy Uncertainty, incertidumbre de la política económica, el tipo de cambio no luce particularmente desalineado. ¿Qué significa esto en términos muy simples? Si a nosotros no tuviéramos incertidumbre política respecto a cómo va a comportarse la política económica del nuevo presidente, respecto a qué vamos a tener en la convención constituyente, por supuesto que no, y también elementos como no más retiros de los fondos de pensiones, una normalización de esa industria, por supuesto que estaríamos con un tipo de cambio más bajo. ¿Cuánto más bajo? Las estimaciones apuntan a algo entre 50 y 100 pesos más abajo. Parte de eso, de ese castigo que tiene la moneda, explica la apreciación de Chile en lo más reciente. Porque cuando uno va y busca los determinantes tradicionales, el dólar, el cobre, los diferenciales de tasa, explican la apreciación, pero no toda la apreciación. La apreciación que hemos tenido en lo reciente claramente tiene un componente que está vinculado a una disminución en el margen de la incertidumbre de la política económica. Vamos a ver si es que esto se confirma con una cosa que es muy importante a nivel internacional, que son los ministros de Hacienda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque un ministro de Hacienda, porque básicamente va a ser el conductor y aquel que va a tener que elaborar con su equipo las reformas emblemáticas, la reforma tributaria que va a financiar básicamente el mayor gasto en salud, en educación y en pensiones. ¿Qué es lo que han hecho de los chilenos? Y aquí es para entusiasmarlos. Nos hemos estado dolarizando, como nunca, pero también tienen que verlo en perspectiva. Los chilenos éramos como Japón. ¿Ah? Los japoneses invierten en activos denominados en yenes, ¿ah? Y son bien home bias, sesgo a la casa, todo en la casa. Los chilenos éramos así. La gran parte de nuestro activo, de nuestra riqueza, estaba denominada en peso o en algo en UF. Bueno, eso cambió en octubre del 2019. ¿Ah? Los chilenos nos hemos dolarizado en nuestra riqueza.
Ustedes lo ven a mano izquierda, lo que han hecho los stockbrokers. ¿Quiénes son los stockbrokers? Las casas de los corredores de bolsa, que a nombre de sus clientes han estado comprando dólares. Ellas no compran dólares para ellas, compran dólares a nombre de sus clientes. ¿Por cuánto? Cerca de, respecto a la línea de tendencia que traíamos, vegetativa, cerca de 13 millones a 14 mil millones de dólares extra, solamente los stockbrokers. Las firmas también se han dolarizado. Muchas de ellas lo han hecho haciendo calce con sus activos y sus pasivos, pero también se han dolarizado. Extra sobre la línea de tendencia, cerca de 7 mil millones de dólares. Los fondos mutuos también se han dolarizado. ¿Y qué básicamente significa eso? Que la gente se cambió de un fondo de renta fija que compraba bono soberano o bono corporativo a un fondo que invierte en acciones americanas o en tasa americana, pero está en dólares, está en moneda extranjera. Entonces los fondos mutuos también es una manera de dolarización de los activos de los chilenos. Y la apertura de cuentas corrientes en dólares, fíjense a mano derecha, que se han abierto un número muy grande de cuentas corrientes en dólares en Chile, los bancos chilenos, y que tienen a la fecha cerca de 3.500 millones de dólares dentro de ellas mismas. Ahora, esto ha ocurrido en todas partes del mundo. Déjenme colocarlo en perspectiva, porque aquí está una perspectiva global. En perspectiva, ha ocurrido en todas partes del mundo, pero tiene que ver mucho con la fortaleza del dólar a nivel internacional. No es casualidad que el real esté también depreciado, el colombiano, el mexicano. Muchas monedas han perdido valor, y obviamente que la gente se refugia en la moneda extranjera. Sin embargo, en Chile ha sido esto bastante más intenso. Pero es un fenómeno que ha ocurrido en todas partes del mundo. Déjenme terminar con el escenario base. Yo espero que Chile crezca entre 3,5 y 4,5 este año, y el próximo ya más cerca de 1, y ahí nos comenzamos a desacelerar con alguna mayor fuerza. Obviamente que si es que salen cosas buenas de la reforma tributaria, si es que salen incentivos nuevos a la inversión, podríamos cambiar esa proyección, pero por ahora vemos un proceso paulatino, suave de desaceleración, en un contexto reformista. El balance fiscal está apretado. Yo espero que el nuevo presidente respete el nuevo balance fiscal, que no tengamos más ingresos familiares universales, que si hay ayuda sean con los espacios que entrega el presupuesto, que entrega varios de reasignación, pero que no haya mayor endeudamiento fiscal, que no haya mayor duda sobre la línea, que sea todo financiado, ojalá con el gasto aprobado por el Congreso y con la emisión de deuda aprobada por el Congreso, que son cerca de 21.000 millones de dólares de deuda que se van a emitir, 20.000 millones de dólares para ser específico, en deuda soberana, para financiar el gasto público solo de este año. Aquí quiero terminar, Jorge, y a ver si hay preguntas. Encantado, las conversamos. Muchas gracias, doctor Zelaibe. Bueno, vamos a las preguntas. Freddy. Rodrigo Meneses levantó la mano. ¿Puede abrir el micrófono para hacer la pregunta? Hola, ¿cómo están? Sí, mira, dos temas que siento que quedaron afuera, me imagino. En el tema del crecimiento 2023, 2022, hoy día los cambios en la matriz industrial, por darle un nombre, están tendiendo hacia la empresa nacional del litio, ¿ya? Los fondos de pensiones hoy día ya no van a hacer lo que mañana, no van a hacer lo que son hoy día. Ahí tenemos 200.000 millones de dólares, de los cuales el Estado o el gobierno que está hoy día entrante puede tomar o puede usar y puede reinvertir o redireccionar la inversión a esta empresa nacional del litio. Estoy pensando, lo cual los niveles de crecimiento podrían ser muy diferentes. También el tema de la innovación y el emprendimiento y la educación superior también es fuerte en la inversión. Ya nosotros vemos el discurso que hizo el presidente en la NADE, que planteó que nosotros ya no tenemos que estar pensando en una política económica o estructural 2020, sino que tenemos que estar en el siglo XXI, siglo XXII, que van a cambiar. ¿Te fijas? Con todos esos cambios, echo de menos que esos cambios no estén traducidos en los parámetros que planteó
la persona que dictó la presentación. Por alguna razón no son seguros, no hay incertidumbre frente a eso. Yo lo veo muy certero, o mucha certidumbre en eso, por lo que han dicho. Eso no está plasmado. Si eso se plasma, cambian la estructura de crecimiento, que aumentaría el crecimiento en 2022, 2023, 2024, si es que le va bien al gobierno, por supuesto, con todos estos cambios. Y lo que veo yo, que toda la estructura de inversión o todos los parámetros están pensando en el modelo, lo voy a llamar modelo antiguo de la economía, porque ahora están planteando un cambio de modelo en la economía. Y la riqueza obviamente está cambiando. Esos son mis 3 puntos que me gustaría ver si es posible incorporarlo o no se van a incorporar, o se van a incorporar, no sé, a fines de año y cuando ya tengan una visión clara de cómo le está yendo el gobierno. Gracias. Estupenda pregunta. Y efectivamente no tenemos incorporado ningún tipo de incentivo a la inversión. Y la principal razón de por qué no tenemos incorporado ningún incentivo a la inversión, porque todavía no conocemos los incentivos cuantitativos que tiene el gobierno considerado y contemplados para la inversión. Y entiendo que por ahora, y por lo menos eso es lo que señaliza el programa de Boric, del nuevo presidente, hay interés por fomentar la innovación, hay interés por entregar mayor valor agregado a la industria de los minerales no metálicos y metálicos también, hay interés por mejorar la matriz productiva, como tú mencionabas, diversificar aún más la economía, pero necesitamos saber efectivamente qué es lo que va a hacer. Va a entregar depreciación instantánea para inversión digital, va a entregar incentivos o subsidios sectoriales, va a capitalizar en 900 millones de dólares o 1.000 millones de dólares a Corfo para Capital Semilla. La medida que nosotros tengamos detalles de eso, esas cosas se pueden ir tomando en consideración. Ahora, todo ese tipo de medidas tienen costos fiscales que también generan un efecto retractivo, porque en la medida en que se financian de manera desordenada fiscalmente, tienen impacto en los costos de endeudamiento de los países que terminan finalmente golpeando de vuelta, pero esperamos que el efecto neto sea positivo, por supuesto. En la medida en que uno va teniendo más información de los proyectos, de los programas, uno puede comenzar a cuantificar ese tipo de cosas. Por ahora, nosotros básicamente estamos trabajando con el mismo crecimiento potencial de Chile, que se ubica más cerca de 2,5, ¿ah? No lo hemos modificado, no hemos introducido aumentos en la productividad marginal del capital o del trabajo, ¿ah? Sino que estamos trabajando con el escenario que tenemos hoy día, mayor certidumbre, ¿ah? Pero por supuesto, en la medida en que tengamos más información, somos los primeros en levantar la mano y señalar que hay una enorme oportunidad, porque como inversionistas estamos buscando eso, estamos buscando oportunidades. Bien, gracias Rodrigo por la pregunta, gracias Jorge por la respuesta. José Miguel Villena tiene una pregunta. Oye Jorge, bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Sabes que yo tenía un par de preguntas. Una es cuando hablas de cómo los chilenos están dolarizándose y tomando posiciones, digamos, en moneda extranjera, que obviamente uno lo asume que esto tiene que ver con un tema de riesgo político que surgió a partir como de octubre del 2019 y a su vez también con políticas que han tomado algunos bancos sistémicos de facilitar la apertura de cuentas corrientes en moneda extranjera. Pero por otro lado, cuando uno mira la posición de derivados, uno ve cómo los extranjeros en ese mercado están tomando posiciones en peso, digamos, a diferencia de los chilenos que están tomando posiciones en dólares. Entonces, no sé, como tú estás en un banco extranjero, ¿qué percepción tiene de por qué los extranjeros tienen ese view, esa visión más, quizás no sé si más positiva respecto a nuestra moneda, digamos? Esa es una pregunta, Jorge. Y la segunda tiene que ver con respecto a que el tamaño del mercado de capitales ha disminuido estos últimos años, producto, digamos, de los retiros que se hicieron de la AFP. A tu juicio, ¿qué tipo de medidas se debieran tomar para, digamos, poder recuperar el tamaño del mercado de capitales, dado el efecto positivo que tiene, ¿cierto?, en transmitir el ahorro hacia la empresa y hacia la familia para que haya mayor crecimiento económico? Gracias. Sí, es bien interesante la primera pregunta.
es bien interesante. Ahora, hay que verla en perspectiva. Cuando yo examino esos mismos datos, y no los traje acá porque no tiene mucho sentido hablar de otros países, se ha dado la misma tendencia a nivel global. ¿Ah? Es decir, la dolarización ha sido un fenómeno bastante compartido dentro de todas las economías emergentes. No es algo peculiar de Chile. Creo que lo mencioné en la presentación. Lo que sí destaca de Chile es que ha sido más intenso y más abultado. ¿Ah? Ahora, eso claramente tiene que ver con que la depreciación de Chile desde octubre de 2019 fue de las mayores del mundo. ¿Ah? Entonces, claramente eso empujó a mantener el valor de la riqueza de las personas, y que es lo natural. ¿Ah? Se dolarizaron, o tomaron moneda extranjera. Pero insisto, es un fenómeno generalizado. Ahora, los extranjeros han estado apostando por Chile, yo te diría que desde muy cerca del inicio de la pandemia. ¿Ah? Y han estado apostando a favor del peso chileno, particularmente yo te diría que en un principio pensando en la moderación política, luego yo diría que lo más reciente apostando a favor de un gran diferencial de tasa de interés que ya parece atractivo, ¿ah? Con tasas de largo plazo que se escaparon muchísimo de sus fundamentales, ¿ah? Cuando vemos un papel que está con 200 puntos base por arriba de lo que debería estar. Por supuesto que es atractivo a nivel internacional porque la búsqueda de retorno, el search for yield, está presente todavía. ¿Ah? Cuando el bono del Tesoro está a 1,5 y tú tienes una tasa de Chile de 6,5, por supuesto que te preguntas si es que esta tasa está alta para compensar un riesgo, evalúas el riesgo y efectivamente, ahí te respondo específicamente tu pregunta, los internacionales, los observadores internacionales están algo menos preocupados o con menores grados de incertidumbre, que los locales. Y de hecho, te puedo dar un dato para que ratifica eso, el relato, porque el dato mata relato. Cuando tú vas a ver y descompones las expectativas de crecimiento de Chile del 2022 y del 2023 a nivel de observadores locales versus observadores internacionales, bancos de inversión a nivel internacional, famosos, Deutsche Bank, Barclays, Capital Economics, Goldman Sachs, JP Morgan, tienen cerca de 1 punto más de expectativa de crecimiento para estos 2 años, y particularmente para el 2022, que los observadores locales. Son los observadores locales, bancos locales, grupos de estudio locales, los que están con una expectativa muy pesimista respecto a los observadores internacionales. Y por supuesto que esto finalmente se refleja en decisiones de inversión. Bien, gracias José Miguel por la pregunta. Gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono si alguien tiene alguna pregunta para nuestro invitado. Sabes que, bueno, yo voy a bajar la mano, Jorge, Freddy, ahora, pero lo que te quería preguntar, Jorge, también volviendo a temas relacionados con la inflación. Hemos visto, digamos, cierto, que la inflación se ha tornado en un elemento relevante y algunas inmobiliarias han empezado a ofrecer operaciones de crédito fijando el valor de la UEF, ¿ya? O con tasa variable y después tasa fija y después tasa flotante. Pero, ¿qué impacto crees tú que puede tener sobre el mercado de los derivados de inflación este tema del aumento de los niveles de inflación y de estas estrategias que están tomando las inmobiliarias para tratar de aumentar sus ventas? Lo que pasa es que las inmobiliarias es un negocio bien aparte del negocio de los bancos. Las inmobiliarias son simplemente, nosotros financiamos inmobiliarias de buen nivel de rating, o que nosotros consideramos sólidas financieramente, con un buen backlog, son financiadas por los bancos. Hay otras que obviamente si están con niveles de deuda más altas no son financiadas. Y la inmobiliaria es la que ve cuáles son las palancas de valor que le quiere entregar al cliente. No nos olvidemos que algunas de ellas decían compre sin IVA hace unos años atrás. ¿Ah? Era bien interesante la propuesta compre sin IVA. Era bastante llamativa porque efectivamente subía el IVA, pero todo el mundo sabía que ese IVA no se iba a traspasar completo, que la reducción del IVA no era del 19%, sino que era en el mejor de los casos de un 8 o 9%. Bueno, hoy día están obviamente tratando viendo la disminución de la demanda, ¿ah? Y viendo la disminución de la cotización, haciendo este tipo de estrategia. Implicancias para nosotros, en términos de la estrategia de UEF, no es mucha,
porque nosotros como banco lo que manejamos es nuestro gap de inflación. Los bancos no. Por el lado de los pasivos nos pasivamos, tenemos un mix de pasivos, ¿ah? Pero obviamente no necesariamente son pasivos en UF, en alguna medida son pasivos en pesos, pueden haber pasivos en dólares también, pasivos no remunerados, pero nos activamos, si somos bancos grandes en el mercado inmobiliario, nos activamos en UF, y inmediatamente se nos genera un gap de moneda, activos en UF, pasivos en un mix, en términos simples, podríamos decir en pesos. Y ahí tomamos decisiones de cobertura, ¿ah? de nuestro gap en UF. ¿Ah? Y esas son decisiones que tomamos nosotros, que no tienen mucho que ver con nuestros clientes, y que son decisiones que lo único que tratan de hacer es asegurar cierto tipo de, o limitar cierto tipo de pérdida, o asegurar cierto tipo de ganancias. ¿Ah? Pero no es una estrategia que esté vinculada a las estrategias que toman nuestros clientes, y de hecho no los afecta. Gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta de los otros asistentes a la charla del doctor Zelay Beb? ¿Pueden abrir el micrófono, por favor? No veo a nadie levantando la mano. Don Jorge Pérez. Sí, yo creo que hacerle una consulta. En la presentación hacía referencia a que hay 18.000 millones de dólares que están en cuentas vistas, en cuentas corrientes. Significa que esos dineros están ahí y que podrían generar un efecto todavía, digamos, de presión sobre la demanda, y por lo tanto también eso abriría espacio para que el Banco Central, digamos, realmente pueda seguir ajustando las tasas de interés. Por supuesto, ahora tenemos que también considerar que el mes de enero ya no tenemos los 3.300 millones de dólares del IFE. ¿Ah? Y lo que debería, yo espero, hacer esta liquidez enorme que hay, que son cerca de 6 meses de IFE, es permitir el suavizamiento de la desaceleración del consumo. Yo espero una desaceleración del consumo, pero espero una desaceleración suave, paulatina, probablemente con algunos mes contra mes negativos, ¿ah? Pero una desaceleración suave. ¿Ah? Y por supuesto que el Banco Central tiene muy presente esto. El Banco Central en alguna medida, después de medidas de desanclaje evidente que hemos observado en las últimas semanas, lo más probable es que actúe de manera agresiva la próxima semana y rápidamente alcance niveles de tasa de política monetaria que lo acomoden para enfrentar una economía que se ve tan dinámica aún. ¿Ah? Pero a todas luces el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de política monetaria. ¿Ah? Ojalá que esta liquidez que está en las cuentas vistas, en las cuentas corrientes, se licúe de manera suave, ¿ah? De manera de generar una transición hacia niveles de crecimiento de largo plazo no abrupta. ¿Ah? Eso es lo que esperamos, ¿ah? Por lo menos en mi escenario base, yo espero eso. Gracias, don Jorge. Eric, parece que quiere una pregunta. ¿Tienes, Eric? Está muteado. ¿Aló? Ahora sí. Hola. Me gustaría preguntarle a Jorge, y dado que hay un proyecto de fintech que está avanzando en el tema legislativo, ¿cómo ve él la irrupción de estos nuevos entes en el ámbito financiero, con el tema de desintermediación que podrían llegar a tener, y competencia un poco a los bancos y sobre todo en las condiciones actuales de esta liquidez exacerbada que hay? Es un tema bien interesante, Eric. Nosotros, para serte bien sincero, dentro del banco, y me extrañaría encontrar un banco que haya o esté colocándole mucha cabeza a este tema. Probablemente son bancos de economías más desarrolladas los que realmente están tratando de entender cómo va a resultar el equilibrio general, cómo va a entrar el regulador. ¿Ah? En el caso de Chile, por supuesto la CMF, pero también algún rol tiene que cumplir el Banco Central.
Y nosotros por lo menos estamos en una postura atenta, pero sin tomar acciones, acciones directas, preventivas o proactivas, por lo menos en Chile. ¿Ah? Sí, sí estamos un poquito más activos en Canadá, y yo te diría que es el mismo caso de los bancos multinacionales que están en Chile. Están bastante más activos en sus matrices que en sus filiales. Así que muchas respuestas no te puedo dar respecto a cómo va o cómo vemos el desarrollo de estos eventos durante los próximos años. Probablemente no va a ser un evento inmediato, pero no tenemos un análisis sesudo de este tema, por lo menos de parte mía. Gracias. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Zelaibe por haber compartido un tema sin duda importante para la coyuntura que vive el país, así que gracias por esa buena disposición y sin duda a futuro es un tema que dejó varios, digamos, interrogantes y hay que seguir de cerca, digamos, los grandes temas, los grandes desafíos que usted planteó. Así que le agradecemos su presencia y así que muchas gracias a nombre del programa y de la facultad y la universidad. Muchas gracias a ustedes. Lo liberamos. Gracias, Muy Jorge. buena tarde. Chao, Jorge, muchas Esté muy gracias, muy bien. interesante. Vamos a presentar ahora el nuevo programa del Magíster de Finanzas, de don Jorge Pérez, director del programa. Sí, vamos a, bueno, aprovechando, digamos, el marco que nos dio el doctor Zelaibe, vamos a presentar, digamos, la nueva versión de lo que es el programa de Magíster en Finanzas. Y para ello, que un pequeño video, digamos, de algunos segundos que muestra un poco lo que ha sido la razón, digamos, de este cambio que se ha producido. A ver si funciona. Parece que el video tiene que cargar todo. Modo presentación, don Jorge. ¿Mm? En modo presentación. Caray. ¿Dónde está eso? ¿Comparto yo la diapositiva? Sí, mejor, Freddy, Ok. por favor. Gracias. Ok, don Podemos Jorge. avanzar. Bueno, este video sin duda es explicativo de la presencia de la tecnología en la vida de las personas, de las organizaciones y de los países. Y claramente la crisis sanitaria ha acentuado, ha revolucionado prácticamente la presencia, digamos, del uso de tecnología de manera creciente en la toma de decisiones de las empresas. Y esto explica también de por qué nosotros hicimos una revisión de lo que es la malla actual del Magíster en Finanzas de la Universidad de Santiago. Y para ello entonces hicimos una evaluación de lo que es la oferta, de lo que hay como oferta de programas en finanzas en el mercado que ofrecen las distintas universidades, las universidades más importantes del país y de América Latina. Y dentro de ese análisis encontramos que hay una universidad, que es la Diego Portales, que es la que ofrece como programa profesional la certificación de analista financiero, que es una certificación que se entrega en Estados Unidos. Pero ninguno de los programas en general tiene como parte, digamos, de su programa de formación lo que es habilidades en análisis de datos, y eso hizo entonces que nosotros trabajáramos esta propuesta de cambio en la malla actual. Pero también, si puedes avanzar, Freddy, hemos visto dónde están concentrados. Primero, cuáles han sido las debilidades actuales del programa, ¿no? Las debilidades actuales del programa y que se confirmaron, digamos, con la acreditación a que fue sometido el programa, tiene que ver justamente con debilidades en el hecho de que no ofrece
lo que promete el programa, que es la certificación del primer nivel del CFA. Hay un 40% del programa actual que está orientado a lo que es el trabajo de graduación y solamente un 60% a lo que es desarrollo de competencias. Y también la caída en las postulaciones tiene que ver mucho con el tema de la atractividad del programa. Por favor, Freddy. Y esto muestra un poco dónde están las tendencias de la demanda hoy día en el mercado. Y claramente, si uno revisa estas demandas del mercado, puede ver que están centradas en lo que es gestores de portafolio, gestores de inversiones, analistas financieros, analistas de inversiones. La siguiente, por favor, Freddy. Bueno, confirma, digamos, de que hay mucha demanda justamente centrada, digamos, en el uso de tecnologías en lo que es gestión financiera. Vimos que en el mercado la mayor parte de los programas de finanzas están centrados en lo que es gestión financiera, dirección financiera, en más de gestión. Y por eso entonces nosotros trabajamos una propuesta de cambio centrado, digamos, en incorporar en la malla una línea, digamos, realmente de uso de tecnología orientada, digamos, a lo que es la formación de portafolios de inversión. Esta es la malla que estaba actualmente y es esta malla la que se reemplazó. Esta malla estaba más bien centrada en lo que es mercados financieros y esta es la malla que se cambió por la que vamos a mostrar a continuación, que es la malla. Este es el perfil de egreso. Lo que se busca es que el magíster en finanzas sea capaz de hacer un análisis del entorno económico y financiero nacional e internacional, de poder hacer un seguimiento, de supervisar el funcionamiento del mercado, de poder generar reportes de carácter financiero sobre la vida de las empresas, un conocimiento de lo que es el mercado financiero, manejar técnicas de valoración de activos reales, activos financieros, y con el apoyo de herramientas estadísticas, econométricas y de data science puedan identificar oportunidades de inversión, de estructurar portafolios de inversión y poder gestionar los riesgos que representan las inversiones en portafolios de inversión. Eso es lo que se busca con este nuevo perfil de egreso de este magíster. Y a continuación, esta es la malla nueva del programa, y donde en el primer semestre justamente está el curso de análisis económico y financiero nacional e internacional, no tiene que ver. El segundo es el que tiene que ver con análisis de generación de reportes de estados financieros de empresa. Y aquí en el tercer curso de Data Science aplicado a las finanzas, ese es el curso en el cual se introduce al participante en lo que es el uso de Python, la plataforma Python, que es la que se aplica después en los siguientes cursos. Esa línea es la línea tecnológica, la línea de Data Science, econometría financiera, Machine Learning en finanzas. Esa es la línea que consideramos tecnológica y que es sin duda lo distintivo de este programa respecto a los otros programas. ¿Qué otros temas atractivos? Inversión en activos alternativos. En general, hoy día en los programas de posgrado en finanzas están centrados en lo que son instrumentos de gestión tradicional, que son bonos, acciones, y aquí lo que se busca es incorporar justamente inversión. Hoy día es un área de inversión muy importante, lo que decía el doctor Zelaibe, de esos capitales que están saliendo del país y que están emplazados en otras partes del mundo, justamente son inversiones en activos alternativos, buscando inversiones distintas a las inversiones tradicionales. Entonces ese curso busca de inversión en activos alternativos, eso es lo que busca. Y finanzas corporativas está centrada en los instrumentos tradicionales. Inversiones en instrumentos de renta fija, renta variable. Y enseguida, la gestión de las inversiones es gestión de los portafolios de inversión que se estructuran en lo que es la línea, digamos, tecnológica que decía Machine Learning en finanzas. Ahí es donde se configuran los portafolios de inversión. Y lo que es gestión de riesgo con derivados, los portafolios de inversión implican riesgo, por lo tanto ahí se trata de proporcionar herramientas de gestión de los riesgos que implican las inversiones en portafolios de inversión. El trabajo de graduación es el último semestre, es lo que está reservado. Ahora en esta nueva malla, solamente un 25% del tiempo, digamos, del programa está orientado a lo que es trabajo de graduación, y eso significa entonces que el 75% está centrado en lo que es formación
entrega de competencias en gestión de inversiones, portafolios de inversión. En la siguiente, lo que se muestra un poco las habilidades, Freddy, en la siguiente, en el lado derecho ahí, pueden apreciar cuáles son las habilidades que se busca con el programa. Es habilidades en la conformación de portafolios de inversión, habilidades en la capacidad de análisis del entorno económico nacional e internacional, habilidades en manejo de datos, uso de datos para poder generar oportunidades de inversión, evaluar oportunidades de inversión, formar portafolios y hacer gestión de riesgos. Esa es la nueva malla del programa que estamos implementando, y también esto implica, digamos, un nuevo equipo de académicos justamente que tengan competencia en manejo de las nuevas tecnologías. Y finalmente, ahí aparecen, digamos, un poco los descuentos que hay en función del origen, digamos, de cuál es la carrera previa que tiene o el título profesional. Así que hay descuentos que se ofrecen según si son exalumnos de la USACH o del CRUSH, y hay algunos convenios también con instituciones del Estado. Ahí está la página del programa para los que tengan interés, digamos, en poder recibir información adicional. Eso es lo que queríamos mostrarles. Agradecer su presencia en esta reunión, agradecer también aquí están con nosotros profesores que trabajan en la Comisión del Mercado Financiero, en el Banco Central, en bancos privados, y también académicos e investigadores de la facultad que son parte del equipo académico que respalda el programa. Eso es lo que queríamos presentarles. Así que quienes tengan interés, sin duda, canalizaron a través de la inscripción para recibir la información, así que pueden acceder directamente. Así que confiamos que esta sea una oferta que agregue valor a la formación en lo que es el área de finanzas. Eso es, quiero agradecer a los profesores que nos acompañan, José Miguel Villena, Eric Berbar, Cristian Sandoval, Freddy Zavala, algunos de los profesores que están presentes en esta reunión. Sí, gracias a ustedes por haber compartido esta presentación que se hizo por el doctor Zelaibe y la presentación de lo que es el nuevo programa de Magíster en Finanzas de la Universidad de Santiago. ¿Alguna consulta, inquietud de los asistentes? ¿Puede abrir el micrófono? BCS, perdón. Tiene problemas con el micrófono, BCS. O puede preguntar por el chat también. Parece que tiene problemas de conexión. Profesor. Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, quería consultarle acerca de este magíster. ¿Se van a utilizar, me imagino, el espacio nuevo de la FAE para poder impartirse? Así es, el nuevo edificio de la facultad que se inauguró hace poco, que tiene 13 pisos, 3 subterráneos, hay salas nuevas que están habilitadas, así que esos son los espacios en que se va a trabajar. Perfecto, es importante a los demás colegas que están presenciando que ese edificio es de una tecnología súper importante, por ahí estuvimos estudiándolo, así que invitarlos también a poder postular a este magíster que están impartiendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? De todas maneras, vamos a hacer llegar información a los correos de inscripción sobre la nueva malla del programa Magíster, las promociones que tenemos y los contactos para que procedan a la postulación. Y actualmente tenemos 10 postulantes al programa y esperemos subir ese número. Don Jorge Pérez, palabras finales. Sí, agradecer la presencia, agradecer a nuestro distinguido invitado Jorge Zelaibe. Hizo realmente una presentación muy ajustada al momento que vivimos y también generó expectativas, sin duda, desafíos a futuro
para seguir de cerca, digamos, muchos de los temas que él planteó. Así que gracias a cada uno de ustedes por su presencia y a los profesores que nos acompañan. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad en que tal vez ahí invitemos de nuevo a Jorge Zelaibe para que siga analizando, digamos, lo que sigue más adelante acerca de la economía nacional. Muchas gracias a cada uno de ustedes entonces. ¿Ah? Muchas gracias por la Jorge. Que estén información. muy bien. Gracias, hasta luego. Estén muy Buenas bien. tardes. Buenas tardes.